Cristo y el papel fundamental que tiene dentro de el mito de Sofía y cómo es que él, a través de su papel como redentor, restaurador, liberador, nos va a ayudar en todo ese proceso de despertar, de liberarnos, de sanar la herida del alma y reunificarnos con nuestra fuente original, que es el mundo de la plenitud. Como decían los gnósticos antiguos, el pleroma, la plenitud del ser. Es interesante también que nosotros tengamos en cuenta que al estudiar a Cristo, podemos abordarlo desde tres perspectivas. Tenemos por un lado el Cristo histórico, que vendría siendo el papel que desempeñó el gran maestro Yeshua ben Pandirá, aquel maestro que viviera hace más de 2000 años en Palestina y que trajo justamente la doctrina del Cristo íntimo, del Cristo Salvador. Él, como persona humana, logró, a través de su trabajo interior, encarnar la fuerza de Cristo. Entonces, por una parte, tenemos a Jesús como un cristificado, el Cristo histórico. Por otro lado, también tenemos el Cristo cósmico. El Cristo cósmico podemos entenderlo como el fuego, el impulso que anima, que sostiene toda la creación. Podemos entender como ese, permítanme un segundo, que como de repente hace un poco de frío por aquí, entonces, bueno, no frío, sino airecito, se me cierra un poquito la garganta. Permítanme un segundo. Ok, entonces, decimos, el Cristo cósmico, que el maestro Samael lo menciona como un fuego que sostiene el universo en su marcha. Podemos imaginarlo como esa energía misteriosa y oculta que mantiene con vida toda la naturaleza. El movimiento, por ejemplo, de las estrellas, el movimiento de las galaxias, los planetas, la vida que constantemente se va renovando, ¿sí? La energía que mueve esa manifestación de la vida, podemos decir que es el Cristo cósmico, que penetra la materia inerte y le da vida. Es un fuego cósmico, un fuego que viene, de cierta forma, a redimir el mundo. Por eso vemos en la cruz del mártir del Gólgota la palabra INRI, que significa, bueno, tiene varias acepciones, varios significados, pero una de ellas es Ignis Natura Renovator Integram, lo que significa que el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Es un fuego, una energía que constantemente está manteniendo la vida, sacrificándose para mantener la vida. Este fuego que deviene desde la plenitud, desde el agnostos theos, se manifiesta, desciende y se manifiesta en todas las regiones de la naturaleza, lo que podríamos llamar como los 7 cosmos, las 7 dimensiones, los 7 eones, ¿no? En fin, son terminologías que podemos nosotros tener en cuenta para comprender de forma, pues, un poco más cercana a lo que es el Cristo cósmico. Por otro lado, tenemos el Cristo íntimo. El Cristo íntimo, justamente,
es el papel que desempeña el Salvador en nosotros. Él es el quien se va a encarnar una parte, digamos, del Cristo cósmico, de esa fuerza divina, trascendental, va a quedar humanizada en el cuerpo del iniciado. ¿Para qué? Para salvarlo, para redimirlo, para llevarlo nuevamente a la plenitud, al retorno, a la unidad, al punto original del cual hemos salido. Y este es lo que a nosotros nos interesa a lo mejor más en este estudio, el papel del Cristo íntimo, porque es interesante conocer cómo Él, a través de las diferentes partes de nuestro universo interior, va descendiendo, se va, digámoslo así, descendiendo de la plenitud en diversas esferas psicológicas y se va manifestando de cierta forma en cada una de ellas, indicándonos, mostrándonos el trabajo que debemos de hacer para la reintegración, para conectar la parte divina con la humana. Es decir, que esa dualidad que hay en nosotros, ¿sí?, se pueda disolver y poder llegar a la unidad y así también a la reunificación, a la reintegración. Recordemos que decíamos en la sesión anterior que en nosotros existe una mezcla un poco extraña, una mezcla que es hecha en base a la luz y la oscuridad, la conciencia y el ego, la esencia, los valores del ser y esos valores instintivos, animales, que también forman parte de nosotros. Entonces, esa mezcla que se ha formado en nosotros debe de ser disuelta, debe de ser transformada, transmutada. Uno de las frases más importantes o lemas de la alquimia era solve et coagula, es decir, disuelve y coagula, es decir, disolver la dualidad y coagular en la unidad, ¿vale? Y todo ese proceso de disolución y de coagulación lo hará ¿quién? El Cristo íntimo. En términos más sencillos, más prácticos, nos está hablando del trabajo que debemos de hacer nosotros para llegar a la disolución del ego, a la disolución del yo, y entender que el ego al final es ignorancia, es luz o es conciencia atrapada en la ignorancia. Cuando diluimos esa ignorancia, la luz que está ahí se va condensando, se va coagulando, ¿no? Y se va nuevamente unificando esa dispersión psicológica que internamente tenemos. Por eso el papel de Cristo es altamente importante en el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Por eso su enseñanza, su mensaje revolucionario crístico, es un mensaje que cuando lo develó o lo trajo el gran maestro Jesús, pues realmente causó una gran trascendencia, una gran revolución espiritual en todos los aspectos de la humanidad. Si bien es cierto, los pueblos antiguos ya concebían el papel fundamental de Cristo como Salvador, el Maestro Jesús lo vino a mostrar públicamente, teatralmente, a través de su vida, el papel que tiene Cristo como nuestro Salvador. Y entonces nos referimos en este sentido al Cristo íntimo. Pues bien, vamos a entrar ahora, partiendo de esto que hemos dicho, que es Cristo nuestro Salvador, y que Él es el que debe de descender de la plenitud hacia abajo, ¿sí?, hacia los mundos más densos, al mundo material, para posteriormente del mundo material despertar a la esencia, rescatarla y subir nuevamente. Entonces todo ese es un proceso que simbólicamente se ha representado a través del árbol de la vida, a través de ciertos rituales, de ciertas ceremonias que algunos grupos esotéricos han representado en sus organizaciones y que justamente nos hablan de ese papel redentor de Cristo, así como de su descenso. Entonces, encontramos que Jesús ha sido llamado como fruto del conocimiento. Por ejemplo,
En el Evangelio de la Verdad, que es un evangelio que pertenece a un texto que está dentro de la biblioteca del Nag Hammadi, atribuido a Valentín, se describe a Jesús como el fruto del conocimiento, que al ser crucificado ilumina a quienes estaban en la oscuridad. Es decir, que a través de su sacrificio despierta a las chispas divinas de la ignorancia. Debemos tener en cuenta que este árbol no es en sí el árbol que encontramos en el Génesis hebraico, ese árbol del pecado, ese árbol que algunas tradiciones dicen que cuando se comió se cayó en maldición, ¿no? Sino más bien se refiere a este árbol del conocimiento como el árbol de la gnosis, ese conocimiento divino que viene a despertar al ser humano. Por lo tanto, al comer de este fruto, es decir, al comprender la enseñanza de Cristo, por tal motivo descubrimos nuestra propia divinidad interna. Y esto evidentemente que nos conectará con el Padre, porque recuerden que uno de los papeles principales de Cristo es despertar a la conciencia. Es el que trae el mensaje que despierta a la conciencia. En este caso, el maestro Samuel Unbeor refuerza esta idea al hablar del árbol de la vida y la conexión que existe con la inmortalidad, porque el árbol de la vida representa lo que son esos atributos o esas cualidades de nuestro propio ser, esas partes autónomas de nuestro ser, que si nosotros nos alimentamos de los frutos de este árbol, es decir, si nos alimentamos de las emanaciones que vienen de nuestro ser, tendremos una vida de salud y de inmortalidad. Esta inmortalidad debemos de entender que no se refiere a una inmortalidad física. Cuando los maestros hablan de que han alcanzado el grado de inmortalidad, en realidad no es tanto la parte material, la parte física, el cuerpo, no, sino más bien se refieren a la inmortalidad del alma, el alma que se ha alimentado del árbol de la vida, que se ha alimentado de los frutos del ser del Padre y por lo tanto está en relación permanente con su ser. Ya no es una alma fantasmal, una alma obscura que está condenada a estar retornando constantemente a este mundo de el samsara, como llaman algunas tradiciones, sino más bien es una alma, ¿sí?, que se ha alimentado con los frutos de su ser y por lo tanto permanece en el ser, en la plenitud, en la permanencia espiritual. Y bueno, para los gnósticos, la crucifixión tiene un papel también bastante interesante, bastante importante, que vale la pena que nosotros lo mencionemos en este momento. Entonces, podemos encontrar diversas interpretaciones interesantes en los evangelios o en los textos como apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro y los Hechos de Juan, donde este acto de la crucifixión se representa de una manera simbólica, más allá de un hombre que sufre, que muere, sino más bien como una entidad viviente que trasciende la parte material, la parte carnal. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro, cuando Cristo es crucificado, se aparece como la imagen de él riéndose, ¿no? Como burlándose hasta cierto punto, indicando que su muerte, o digamos, ese acto simboliza su victoria sobre la materia y sobre el error, ¿no? No es como esa cara o ese rostro de sufrimiento y de dolor, sino más bien es una forma en la cual él, pues, representa esa trascendencia, ¿no?, sobre la materia, el dolor, el sufrimiento, sobre el error, ¿no?, la ignorancia. En el Evangelio de Juan, o en los Hechos de Juan, mejor dicho, la cruz misma se convierte en un símbolo de transformación, no de sufrimiento. Es interesante mencionar, por ejemplo, que dentro del cristianismo, o mejor dicho, dentro del catolicismo ortodoxo, se le da mucha importancia a este proceso que vive Jesús el Cristo como persona, como individuo, que lo representan a través de la Semana Santa, ¿no? La vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
dándole mayor énfasis justamente al Viernes Santo, el día en que es crucificado y todo ese dolor, toda esa pasión que él vive, ¿no? En cambio, algunas otras iglesias, como la Iglesia Ortodoxa Oriental, rusa, por ejemplo, no le dan tanta importancia a este aspecto porque para ellos como que no es lo trascendental, sino lo trascendental es ese aspecto que viene a mostrarnos a través de la resurrección, ¿no? Entonces, es interesante que en la Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo, casi no se encuentren imágenes de Cristo crucificado, ¿no? Sino se encuentra como un Cristo resucitado. Es decir, podemos decir aquel que ha reunido todas las cosas, reconciliado los opuestos, ¿no? A través de la resurrección. Ha vencido también la materia a través de el trabajo crístico, ¿no? Entonces, no es que uno esté bien y otras mal, sino más bien son dos aspectos interesantes de todo este proceso crístico. Ahora, algunos textos gnósticos hacen hincapié en la dualidad de Cristo, una parte humana, el cuerpo físico crucificado, y una parte divina, el Logos eterno. Esta dualidad es central en lo que es la teología valentiniana, que ve la crucifixión como un acto de rebeldía, o que para un acto que revela la chispa divina en cada ser humano. Es decir, que la muerte de Cristo o de Jesús, en ese sentido, no es un fin, sino más bien un medio para que los seres humanos descubran su propia naturaleza divina. Debemos entonces entender esta parte interesante, ¿no? Que al final, todo este proceso del drama cósmico o del drama crístico de la Semana Santa es una forma teatral, un psicodrama a través del cual la conciencia recibe información, enseñanza, ¿para qué? Para descubrir que en él existe también esa posibilidad de redención, esa posibilidad de despertar y de reconocer nuestra propia naturaleza divina. Aquí entonces vamos viendo lo que decíamos hace un momento, cuando el maestro Saman Ungeor, desde esta perspectiva gnóstica moderna, retoma estos conceptos que hemos mencionado, y él nos dice que el Cristo no es solo un personaje histórico, lo que decíamos hace un momento, sino que es un principio cósmico, un principio eterno, que cada persona a través del trabajo interior, a través de las prácticas que estemos realizando, sobre todo de tipo psicológico, alquímico y de muerte del yo, podemos nosotros encarnar este principio activo, este principio crístico, ¿vale? Por eso se dice entonces que Cristo se humaniza, ¿no? Él viene y desciende a la materia. Esto, bueno, me parece que ya lo habíamos mencionado sobre el papel de Cristo en lo que es bueno, la visión ortodoxa que hay entre el Cristo y el gnosticismo, ¿verdad? Perdón, de Cristo entre la ortodoxia y el gnosticismo, esto ya lo habíamos comentado hace un momento también. Pues bien, vamos a ver cómo vamos a entrar un poco en el estudio de la Cábala. Espero que poderlo explicar de la mejor manera para que ustedes puedan entenderlo, o todos podamos entenderlo, y a partir de ahí podamos profundizar en este estudio, ¿no? Porque es muy, muy interesante. Decimos que Cristo desciende desde la plenitud, ¿no? El Cristo es descrito como el fuego sagrado, el logos o la gran palabra, que surge ¿de dónde? De la plenitud, surge de la unión del Padre y la Madre, dando como resultado una tercera fuerza que vendría siendo el fuego, Cristo. Este proceso refleja la manifestación del universo desde el inmanifestado. Ein Sof en la Cábala. Recordemos que existe dentro de la Cábala gnóstica, existen dos regiones, la región de el inmanifestado o la inmanifestación y la región de la creación o manifestación. Los tres velos de Dios que conforman el Ein Sof o Ein Sof y el Ein Sof Aur conforman lo que es el Dios incognoscible, el inmanifestado, etc. Bueno,
De Keter hacia abajo, Keter, Binah, a ver si aquí lo vemos, por ejemplo, miren, aquí no sé si pueden ver el cursor, aquí en la parte de esta imagen tenemos tres, que dice Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur, la imagen del lado izquierdo. Aquí en el lado derecho vemos tres semicírculos en la parte superior, lo que representa la, el mundo de la inmanifestación, del inmanifestado, del agnostos Deo, el Dios desconocido, la plenitud, ¿no? Y luego tenemos la primera esfera, que es Keter. Bueno, de Keter hacia abajo son 13 esferas o 13 sefirás. Estas sefirá, cada sefirá representan, o es una parte del árbol sefirótico en este caso, y representan en general la manifestación de la vida, ¿vale? Pues bien, entonces, en la Cábala, el fuego se asocia con el mundo de Atzilut, que es el triángulo logoico, Keter, Jokmah y Binah, que vendría siendo, aquí lo vemos, por ejemplo, vemos Atzilut, no sé si lo puedan ver, es aquí donde vemos este de aquí rojito, bueno, esta parte es el mundo de Atzilut según la Cábala, que está formado por Keter, Jokmah y Binah. Bien, entonces, decíamos que en el gnosticismo clásico se corresponde con el pleroma, la región de la plenitud, donde todo ocurre en armonía a través del conyugio, la unión de los opuestos. Es interesante que a veces eh, hay algunas interpretaciones, ¿no? Donde se dice, por ejemplo, que el Keter pertenece todavía a la región estas tres partes pertenecen todavía a la región de la Ein Sof Aur, ¿no? Y hay otras donde viene esa como separación del mundo de del mundo de la manifestación y de la inmanifestación. Son diferentes perspectivas que, bueno, cada quien pues debemos de reflexionar en ello y sacar nuestras propias revelaciones. El conocimiento de Barbelo, o el misterio de la filiedad, que en el gnosticismo clásico se refiere a la relación entre el Padre, que es la fuente divina, y el Hijo, el Cristo, que surge de Chocomá o Jokmá en el árbol de la vida. Por ejemplo, aquí en la primera parte, donde dice los cuatro mundos, tenemos el mundo de Asilut o la región de Asilut, que representa la emanación. De aquí emanarán todas las demás partes del árbol de la vida. Podemos decir, entendiéndolo, que ahora lo que pasa en la plenitud, por ejemplo, recuerden que en el pleroma, en un principio, se dice que no existía nada más el silencio y el abismo. Y del vitos y sige, o del silencio y el abismo, van surgiendo los diferentes eones dentro de la plenitud, ¿no? Empiezan a emanar los diferentes eones. Pues bueno, ese es un proceso muy similar que se da prácticamente en toda la naturaleza, ¿no? Por poner un ejemplo, bueno, aquí lo vemos. Aquí, ya en el mundo de la manifestación, en el mundo de Asilut, estos tres sefirot, lo que es el triángulo logoico formado por Keter, Jokmah y Binah, servirán ahora como punto de emanación. Es decir, aquí van a emanar ahora los sefirot o las regiones del mundo manifestado, ¿no? Espero y esto se vaya entendiendo, ¿no? Como de dos partes, ¿no? Se unen y de ahí van surgiendo, van emanando, ¿no? Hasta formar pues todo el cosmos, toda la vida que hay en la manifestación. Pues bien, aquí nos dice que el conocimiento de Barbelo, que es el Barbelo, algunos hacen referencia a la madre divina, a la madre particular o a la madre cósmica también. Dice, la madre divina asociada con Binah es la hija de su hijo y la esposa del Espíritu Santo, lo que simboliza la interdependencia de las fuerzas divinas en la creación. Este misterio se relaciona con la idea de que Cristo desciende desde las regiones superiores, Asilut, hacia las regiones inferiores, como el mundo de Bria, la creación, para redimir la materia y restaurar la armonía. Aquí vemos, a ver, vemos aquí nuevamente este árbol. Tenemos a Keter, que es el Padre, el Ser, el anciano de los días. Luego tenemos a Jokmah, que es el Hijo, ¿no? Y luego tenemos a Binah, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, a veces se hace presente
aquí otro Sefirot, o bueno, entre la tradición gnóstica se habla de la Madre Divina, ¿no? De la Madre Divina que también participa dentro de este mundo de la emanación, y el cual, el Espíritu Santo, vendría siendo su esposo. Por ejemplo, en este diagrama, del lado derecho, aquí sí vemos la representación. Miren, aquí sí se ve mejor esta parte. Lo que quería comentarles. Aquí está Keter, Jokma, Binah, y aquí tenemos a la Madre Divina, ¿no? De Keter y Jokma surge Binah, ¿no? Y de Binah con la unión de la Madre Divina surgirá entonces toda la creación, el mundo, como dice, de Briah, que vendría siendo el mundo de la creación. En el relato gnóstico vamos ahora a integrar estos conceptos cabalísticos con lo que hemos estado mencionando sobre el mito de Sofía, ¿no? Porque recordemos que en el relato gnóstico del Pistis Sofía, Sofía, la sabiduría, viola la ley del pleroma al actuar sin su consorte. Es decir, viola esa ley intentando buscar la luz del Padre, que ha sido confundida con la luz falsa del obstinado, ¿no? Entonces, esta ruptura, esa transgresión a la plenitud, a esa armonía divina, causa la creación del mundo material, lo que vendría siendo Briah, las 7 dimensiones, ¿no? Descrito como el primer caos o la región del demiurgo, que es imperfecta y separada de la plenitud. El Cristo, como el Hijo, desciende a través de las 7 regiones, es decir, el Cristo descenderá por todas estas 7 esferas hasta el mundo de material, ¿no? Para rescatar a la conciencia, a la esencia, a la chispa divina que quedó atrapada en el mundo material. El Cristo, como el Hijo, desciende a través de las 7 regiones correspondientes a los 7 planetas y esferas del árbol de la vida para redimir a Sofía y a su simiente imperfecta, las almas humanas atrapadas en la materia. Este descenso es el drama cósmico que se refleja en la pasión, en la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo en cada ser humano. Desde el mundo, entonces, de Jokma, porque recuerden que Jokma, la palabra Jokma o Chokma, en hebreo significa sabiduría. Binah es inteligencia. Entonces el Cristo, él va a descender desde su esfera a través de estas 7 regiones, o como los gnósticos antiguos decían, a través de los 7 planetas, hasta llegar a la esfera de Malkut. Aquí lo vemos, Chokma. En esta otra representación tenemos Chokma o Jokma. Él va a descender desde este mundo de la plenitud para nosotros, visto en el mundo de la manifestación, descenderá del mundo de la emanación hacia el mundo de la manifestación a través de 3 pasos, como se llama esotéricamente. El Cristo va a dar 3 pasos en su descenso y ascenso. Es decir, que dará 3 pasos hacia abajo y hacia arriba a través de 7 regiones del universo. De arriba hacia abajo, el Cristo desciende desde el mundo del Atzilut, que lo forman estos 3 Sefirot, que son Keter, Jokma y Binah, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablando en cábala cristiana. Descenderá primero hacia Tiferet, que vendría siendo aquí. Digamos, el primer paso que da es el manifestarse aquí en Jokma como el Hijo, ¿no? El segundo es descender a Tiferet, que es conocido como el mundo causal, o el mundo del hombre, sí, del hombre, es el mundo causal, sí. Aquí es donde se encarna el Cristo íntimo, en esa parte, el Cristo íntimo, y posteriormente descenderá a esta parte, a Yesod, el mundo de Yesod, que al final está unido con Malkut, ¿no? Entonces, aquí nos dice, Cristo desciende desde el mundo espiritual de Atzilut hacia Tiferet, esta Sefirá. Posteriormente, llegará al cuerpo físico, que lo forma Malkut y Yesod. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, la materia, sin energía vital de Yesod, no puede existir, no puede vivir. Por lo tanto, aunque
hablamos de dos sefirá independientes, al final hay una relación muy íntima entre ambos, ¿no? El cuerpo, Malkut representa el reino, el cuerpo físico, el cuerpo material, el cuerpo humano. Y Jesod representa el fundamento, es la energía vital, la energía que sostiene la estructura material, ¿vale? Por lo tanto, a veces se habla como un grupo, ¿no? Yesod y Malkut. Este movimiento, movimiento simboliza la encarnación de Logos en la materia para transformarla. De abajo hacia arriba, en el proceso de redención, el Cristo interno en el ser humano asciende en el cuerpo por Malkut, aquí, posteriormente llega a Tiferet y finalmente se reincorpora a Jokmah. Estos tres pasos representan la soteriología gnóstica, donde el ser humano, al trabajar espiritualmente, encarna al Cristo y logra la liberación. Bueno, vamos a intentar explicarlo, esto de forma, digamos, más prácticas, ¿no? Para que podamos entender cómo es esto. Miren. Cristo, la energía crística en nosotros, aquí vamos a enfocarnos a nivel particular, individual, como seres humanos. Cuando la conciencia empieza, digamos, a despertar, cuando la conciencia despierta de su sueño, o por lo menos recuerda cuál es el sentido real de su existencia, aquí nos indica ya la manifestación de Cristo como el despertador o el revelador. ¿Por qué? Porque Cristo, que es una parte de nuestro ser, desde ese mundo o desde las partes más íntimas del ser, surge la inquietud en nosotros de conocer, de saber, ¿no? Esa inquietud espiritual que todos tenemos. Esa inquietud espiritual, ¿de dónde viene? De nuestro Cristo interior. Entonces, es ahí desde donde Él ya empieza a manifestarse en nosotros, ¿no? Desde ahí ya empieza Él, ¿a qué? A enviarnos sus energías o hacernos llegar con más fuerza sus energías para que nosotros podamos emprender un trabajo de liberación. Si se dan cuenta, aquí no hablamos a lo mejor de esos procesos de un maestro o de un iniciado en donde ya encarna el Cristo. No, sino que estos son maneras en octavas a lo mejor más inferiores en el que el Cristo se manifieste en nosotros también. No necesitamos esperar hasta la iniciación de Tiferet para lograr la encarnación de Cristo, sino que es a través de estas influencias de despertares pequeños, de inquietudes espirituales, donde el Cristo, o que podemos llamar como el íntimo, empieza a despertarnos, empieza a ayudarnos en nuestra búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, ahí es la primera manifestación. Posteriormente llega al mundo de Tiferet. El mundo de Tiferet es el mundo causal, es el mundo de la voluntad, ¿no? Es en ese mundo en donde también llegan a nosotros la voluntad del Cristo, una fuerza crística que nos impulsa no solamente, digamos, a tener la inquietud, sino ahora a buscar. Porque una cosa es que podamos tener la inquietud espiritual, ¿no? Y la dejemos pasar y la olvidamos. Y otra cosa es que busquemos el conocimiento, busquemos o sigamos nuestra inquietud espiritual. Entonces, Tiferet es el mundo de la voluntad y esa voluntad crística nos va a ayudar a nosotros ¿a qué? A buscar una escuela esotérica, a buscar el conocimiento que andamos necesitados, ¿no? Entonces, ahí se va manifestando ya en lo que es en nuestra voluntad y posteriormente eso se cristaliza pues en el mundo material a través de la acción, a través ya de estar presente y recibir las enseñanzas, el conocimiento, ¿no? Que al final las escuelas esotéricas son necesarias. ¿Por qué? Porque a través de estas escuelas nos enseñan por lo menos la parte teórica del trabajo espiritual que tenemos que hacer. Sin embargo, la responsabilidad caerá en nosotros. Entonces, de cierta forma, Él está descendiendo de esas esferas superiores. ¿Para qué? Para ayudarnos a despertar. Ahora, si el individuo, si nosotros como practicantes no hacemos el esfuerzo, el trabajo psicológico que Él demanda para que Él pueda liberarnos, entonces esa venida de Cristo es en vano. Por eso se habla del misterio de, o la doctrina de la salvación, donde Él desciende para salvarnos, pero Él para ser salvado requiere que nosotros hagamos un esfuerzo o un sacrificio, ¿no? Entonces vamos a ver, interesantemente, que Jokmah deja depositado de cierta forma cualidades o partes de Él en estas esferas, Tiferet, el mundo causal, el mundo de la voluntad y Yesod, el mundo Malkut. Ahorita lo vamos a ir viendo.
Vamos a continuar con esta parte. Dice, en la enseñanza del maestro Samael, el Cristo no es solo Jesús de Nazaret, sino una fuerza cósmica universal, el fuego sagrado o logos que conecta lo divino con lo humano. Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de el Cristo cósmico, el Cristo histórico y el Cristo íntimo. Los tres pasos, entre comillas, simbólicamente hablando, que da, son etapas que recorre esta fuerza crística. Primero, descendiendo desde el mundo divino hacia el mundo material, desde el mundo de Jokmah hasta el mundo de Malkut, ¿no? Y luego, ascendiendo desde el mundo de Malkut, o sea, desde el ser humano, ¿hacia dónde? Hacia la divinidad, nuevamente. Y ese proceso se va a ir desarrollando a través de todas estas 7 esferas del árbol de la vida, ¿no? El árbol cabalístico, o también, como se puede decir, como las 7 regiones del universo, incluyendo el mundo de Malkut. ¿Cuáles son esas 7? Pues podemos, si hablamos en lenguaje cabalístico, sería Malkut, Yesod, Netzat, Hod, Tiferet, a ver si me fue, es acá, Chesed y Geburah, ¿verdad? Es Malkut, Yesod, Netzat, Hod, Tiferet, Chesed y Geburah. Si hablamos, por ejemplo, en otro lenguaje es el mundo físico, el mundo vital, el mundo astral, el mundo mental, el mundo causal, el mundo búdico y el mundo átmico, ¿no? Estos 7 mundos. O hablamos también de cuerpos, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico, ¿no? El cuerpo del ser, el que nos conecta con la parte superior. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que en diferentes escuelas, o como la masonería, hablan de que, o dan 3 pasos, ¿no? Hablan de 7 pasos y de 3 pasos dentro de algunas rituales, que nos habla justamente o que representan el descenso de Cristo, ¿no? De la plenitud hacia la materia, luego su ascenso a través de 7 regiones para volver nuevamente a el punto original, ¿no? Bien, dice, el Cristo cósmico como energía divina desciende desde las regiones superiores del universo hacia el mundo físico para traer luz a la materia y redimirla. Este descenso ocurre en 3 etapas. Aquí volvemos a explicar un poquito más esto que decíamos. Primer paso, mundo del espíritu, ¿no? Que está formado por el mundo de la emanación Atzilut, Keter, Jokmah y Binah. El Cristo comienza en el mundo divino, la región más elevada del árbol de la vida, conocida como el pleroma en el gnosticismo, la plenitud. Aquí hablamos, como decía, de ya enfocando o esa representación del pleroma en el mundo de la manifestación, ¿vale? Aquí el Cristo es puro fuego sagrado, el logos que surge de la unión del Padre y la Madre. Es decir, de Keter y Binah, este paso representa la manifestación inicial del Cristo como una fuerza espiritual pura, de la unión del Padre y Binah, que es el Espíritu Santo, o bien que luego se representa como la Madre Divina, surge lo que es la tercera fuerza, el Cristo. Aquí en este lo podemos ver, Keter, Binah, o bien la Madre Divina. A Binah, en algunos lugares o tradiciones, se le representa como una fuerza femenina. De hecho, se le llega a llamar incluso a veces como Espíritu Santa, ¿no? Dándole una connotación femenina, porque de esta unión del Padre, que es Keter, con Binah, o a veces se dice también con la Madre Divina, surge Jokmah. Pero también se dice que Binah es el esposo de la Madre Divina. Estos son aspectos que a veces si lo queremos analizar desde un punto más racional, puede ser complejo y hasta podemos confundirnos, ¿no? En si es masculino, si es femenino, o sea, son rollos a veces en los que podemos caer de manera mental, y la idea es comprenderlo a través de la intuición, ¿no? A través del corazón de estas enseñanzas. Luego, el segundo paso que da es viene en el mundo del alma, que es Tiferet. El Cristo desciende al mundo anímico, que corresponde a Tiferet, el centro del alma humana en el árbol de la vida. Aquí el Cristo se manifiesta como amor, sacrificio y redención, simbolizado por la crucifixión. Es el punto donde el fuego divino ilumina el alma, ayudándola a superar el ego y las limitaciones. Posteriormente, el Cristo llega al mundo físico, Malkut y Yesod, donde se encarna en la materia, que es el cuerpo humano. En este nivel, el Cristo actúa como una fuerza transformadora que purifica el cuerpo y las energías a través de prácticas como la alquimia sexual y la eliminación de los defectos psicológicos, ¿vale? Ahora, aquí es interesante mencionar algo. Bueno, esto lo vamos a retomar con esta parte.
Cuando Cristo desciende, o la energía de Cristo desciende de cierta forma, que al final vamos a ver que esa fuerza que desciende es al final Lucifer, porque vamos a hablar también de esa parte de Lucifer, ¿no? Porque en sí como tal, Lucifer es un reflejo de Logos en nosotros, es el que está ayudándonos, es un reflejo de Cristo, de cierta manera, que está también acompañando en el mundo material a la conciencia. Ahorita vamos a ver este punto y lo vamos a conectar, ¿no?, con lo que estamos viendo. Dice, una vez que Cristo ha descendido al mundo material, ahora es responsabilidad de nosotros, como aspirantes a la cristificación, es decir, a encarnar la totalidad de Cristo, realizar un trabajo con las energías crísticas. Pues bien, Cristo en el mundo material, en el mundo de Malkut y de Yesod, ¿en dónde está? Pues bien, Él radica en lo que es la energía creadora, la energía sexual. ¿Recuerdan cuando hablamos hace un momento del Cristo cósmico? Esa fuerza vibrante, esa fuerza que mantiene el universo en marcha, que da vida, la multiplica y se sacrifica constantemente para sostener la vida en el universo, como Cristo cósmico. Pues bien, algo similar en nuestro universo interior está depositado, ¿dónde? En nuestra energía creadora, en la energía sexual. Por eso ahí encontramos lo que también se llama como el Cristo en sustancia, la sustancia crística, la energía sexual. La energía sexual, si lo vemos desde este aspecto, es una parte, digamos, de la energía crística. Es Cristo en nuestra energía sexual, tanto de hombre como de mujer. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer nosotros es, en el mundo material, es trabajar con esa energía sexual. ¿Cómo? Transmutándola, transformándola, sublimando la energía sexual, ¿sí? Ya sea como soltero o como casado, y también acompañar ese proceso de transmutación sexual con un trabajo de tipo psicológico, lo que conocemos como la muerte mística, eliminación del ego, de los efectos psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí comienza ya, después de haber sido despertados, después de haber recibido el mensaje de Cristo, aquí es donde ya empieza entonces el trabajo, nuestra parte activa de nosotros, para comenzar nuestro trabajo de ascenso, para que ahora el Cristo ascienda a la región en la que de la que descendió. Por eso el maestro Samael Weor, y me parece que es el único dentro de las diferentes tradiciones gnósticas, que vamos a ver en las siguientes sesiones, las diferentes visiones de las escuelas gnósticas que hay en día, gnosticismo sameliano y otros tipos de gnosticismos, que es interesante que conozcamos que hay, ¿no? Que tiene una visión diferente, pero en este sentido, la gnosis sameliana sí que le da un enfoque muy particular al trabajo con la energía sexual, al grado de que aquellos que no comprenden este trabajo tan importante, pues piensan que el maestro solo pensaba en el sexo o que todo lo quería ver sexualmente. No, sino más bien que él reafirmaba la importancia del trabajo de la energía sexual o con la energía sexual, la transmutación de las energías creadoras. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que nosotros descendemos a nuestro laboratorio personal, a nuestro templo para orar en alquimia, ahí estamos trabajando con las energías crísticas, estamos trabajando con el Cristo en sustancia, ¿no? Y es aquí en donde empieza, como decimos, el ascenso posteriormente. Bien, el segundo paso es cuando el iniciado, digamos, logra el nacimiento de Cristo en su calma, en su corazón. Es decir, cuando a través de incesantes transmutaciones y purificaciones, lo que decimos en un principio, el solve et coagula, diluir y coagular, ¿sí? Diluir la mezcla, separar la oscuridad de la luz, la ignorancia de la conciencia. Todo ese trabajo lo estamos haciendo ya en Malkut, ¿no? Pues bien, cuando el trabajo va más avanzado, resulta que Cristo entonces se va a manifestar en el alma humana, que vendría siendo en Tiferet. Y es ahí
en donde el iniciado recibe el nacimiento de Cristo, el Cristo íntimo. Nace el Cristo en el corazón de nosotros. Ese sería como el segundo paso, de abajo hacia arriba. Primero es el trabajo con la energía sexual, ¿no? Y esto pues implica, como ustedes saben, la creación de los cuerpos y la muerte del yo, del ego. Así como se va diluyendo el ego, se van coagulando partes de nuestro ser, partes de nuestra alma, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, etc. No puede haber coagulación si no hay disolución, ¿no? Por eso vamos a ver, cuando hablemos de Lucifer, que Lucifer nos dice eso: el solve et coagula, diluye y coagula. Ahorita vamos a ver una imagen más representativa de esto que estoy mencionando, ¿vale? Pues bien, entonces es aquí donde el iniciado ahora sí va a vivir todo ese proceso del drama crístico. Él vivirá su propio via crucis, su propia muerte y resurrección, para posteriormente, después de vivir ese via crucis, el iniciado pueda reincorporarse con su espíritu, ¿no? Que es ahora sí la unión del Cristo íntimo que está en Tiferet con Chokmah, con el Hijo, ¿no? Estos tres pasos de ascenso son el camino de la autorrealización, donde el individuo encarna al Cristo interno y regresa a la plenitud. También esto pues se ha llamado de forma muy, muy simbólica como la llama de los tres pabilos. Esto se refiere a ese trabajo, a esas tres etapas del trabajo que debemos de realizar, ¿no? Que es lo mismo que dijimos hace un momento. En el cuerpo es trabajando aquí en lo que es el trabajo con la energía creadora, ¿no? A través de la energía sexual y la eliminación del ego. Esto lo menciono así muy brevemente, pero en realidad lo que hace referencia a la sexualidad y el trabajo del ego es demasiado profundo. Estaría interesante que un día pues también pudiéramos abordar un seminario sobre estos aspectos, sobre alquimia sexual y eliminación del ego, porque de lo contrario podemos caer en una mala comprensión e incluso una mala aplicación del trabajo de la alquimia sexual y el trabajo de la muerte del yo, ¿no? Y esto lo digo por experiencia, porque en algunos grupos en los que hemos participado, gnósticos, con los cuales colaboramos por algún tiempo, lamentablemente caen en un fanatismo absurdo, tanto en el trabajo alquimista como en el trabajo de la muerte del yo. Y esto se ve reflejado muchas veces en los practicantes con vidas tristemente llenas de ansiedad, de depresión, de derrotismo, de miedo, de culpa, ¿no? De dependencia psicológica hacia alguien, muchas veces hacia el líder espiritual, y piensan o sienten que están haciendo un correcto trabajo. Pero no, recordemos que al trabajar con energía sexual, la energía sexual es rebelde, es una rebeldía, porque Cristo es un revolucionario. Mejor dicho, la energía sexual es revolucionaria, porque es una manifestación de Cristo, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con estos aspectos de Cristo en la sexualidad y en la muerte del ego, obviamente que hay cambios revolucionarios trascendentales en nuestra psicología y no dependencia, como hemos visto en otros grupos, ¿no? Tristemente. ¿Por qué digo que la energía sexual es revolucionaria? Porque Cristo es revolucionario, ¿no? Y esto lo podemos ver cuando la energía sexual se empieza a manifestar en los jóvenes, o mejor dicho, en los adolescentes. Cuando está en esa etapa de lo que se llama como la pubertad, ¿no? Incluso a veces antes ya el niño empieza a sentir el impulso sexual, que es algo normal, es algo natural, ¿no? Pero a veces no sabe qué es lo que está pasando. Pues bien, cuando llega la pubertad y la adolescencia, donde la energía sexual empieza a recorrer el cuerpo y la mente y la emoción con más fuerza, pues eso genera una revolución en el joven, en el adolescente, que muchas veces si no se sabe orientar o dirigir esa energía, pues es donde puede caer muchas veces en problemas sexuales, ¿no? Psicológicos, de ansiedad, de depresión, de tristeza, porque no sabe qué es lo que está pasando en su interior. Por eso Cristo es revolucionario, la energía sexual es revolucionaria. Es ahí entonces donde empieza nuestro primer trabajo, en Malkut. Posteriormente, el Cristo en Tiferet representa el misterio de la redención, simbolizando por la muerte en la cruz. Es decir, es aquí donde el iniciado ya encarna a su Cristo y vive todo ese proceso del drama interior, el drama crístico. Posteriormente, ese drama concluye en la integración, en la resurrección, ¿no? En la cual el Cristo se integra
con Jokmah, ¿no? Con el ser, con el Elohim. Cuando se dice que estos tres pabilos arden, perdón, quiere decir que el iniciado o esa chispa divina ha alcanzado su divinización, ha logrado fusionarse con su prototipo divinal. Entonces, todo esto, bueno, esta presentación es lo mismo de lo que hemos ya mencionado. Aquí también pues hemos dicho, esto que venimos aquí de la manifestación del Cristo en el mundo físico, es lo que decíamos de cómo se manifiesta el Cristo a través de la fertilidad, la renovación, la energía sexual, etcétera, etcétera. Aquí también lo vemos, también aquí es lo de Yesod, el fundamento, ¿no? Aquí vemos, incluso en este árbol sefilótico donde está representado un nombre también, vemos a Yesod, que dice fundación, que es fundamento, está relacionado con los órganos creadores, con la parte de la pelvis, ¿no? La parte sexual. Y también es el fundamento, ¿por qué? Porque todos los demás, las energías, por ejemplo, que vienen del mundo causal, del mundo mental, del mundo astral, deben pasar de alguna forma, por el mundo, antes de llegar al mundo físico, pasan por el mundo de Yesod. Es una especie como de, no canalizador, sino más bien como un receptor y transformador de la energía para que pase al mundo de Malkuth, ¿vale? Por decir algo, recordemos, por ejemplo, que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, tenemos, podemos decir, un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal. Los tenemos, pero estos cuerpos, astral, mental y causal, según la tradición del maestro Samael, son cuerpos fantasmagóricos, es decir, no son reales como tal, ¿no? No son solares, sino más bien son cuerpos que están invadidos, podemos decirlo así, por los deseos o las bajas pasiones que conforman el ego, el yo, ¿no? Pues bien, los tenemos de cierta forma, ¿por qué? Porque si no tuviéramos la parte astral, mental y causal en nosotros, pues no tendríamos ni emociones, ni pensamientos, ni voluntad. A lo mejor lo que podemos tener es una distorsión de pensamientos, emociones y voluntad, pero existe en nosotros, ¿no? Pues bien, todo deseo, emoción, pensamiento, voluntad, antes de que se manifieste en el cuerpo físico o que el cuerpo físico pueda recibirlo a través del cerebro o a través del sistema nervioso, que esto lo vamos a hablar si nos da tiempo en las siguientes sesiones, cómo el sistema nervioso y sus tres divisiones, que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, tienen una relación con esto que estamos hablando del árbol de la vida y del Cristo. Pues bien, antes de que estos sistemas registren el pensamiento, la emoción y la voluntad, deben pasar por un puente, y ese puente es el cuerpo vital. El cuerpo vital es el que sirve de transformador de esas energías mentales, emocionales y causales para que el cerebro y las demás partes del sistema nervioso puedan, ¿cómo se llama? Registrarlas en la mente o en el cerebro, en la emoción, y expresarlas a través de una palabra. Yo, si quieren ustedes conocer un poco más, porque a lo mejor y no nos dé tiempo de ver esta parte, los invito a que visiten el canal de YouTube del Instituto Saúl, y ahí tenemos un curso que dimos sobre anatomía oculta, y ahí vemos esa relación que existe entre las tres divisiones del sistema nervioso y las 7 glándulas conectadas con los cuerpos internos, ¿no? Y es muy interesante, porque también de cierta forma podemos ahí descubrir cómo el Cristo se va manifestando en esas partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando Cristo se manifiesta como fuego sagrado en Malkuth, estamos hablando del fuego sexual, estamos hablando del enseminis, el trabajo con el esperma sagrado en nuestras glándulas sexuales. El trabajo con el esperma sagrado nos va ayudando ¿a qué? A despertar el fuego del Kundalini. Ese fuego del Kundalini es, de cierta forma, una variación del fuego crístico, que es el que va a ascender a lo largo de nuestra columna vertebral, ¿no? Es lo que decíamos, Ignis Natura Renovatur Integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Y volvemos a lo mismo, que es, el maestro destaca la importancia de la práctica de la magia sexual, ¿no? Que esto, como dije, es todo un tema muy amplio, que a lo mejor no lo vamos a abordar aquí porque es muchísimo, es igual para un seminario completo, pero sí tener en cuenta, los que ya lo conocen, que la importancia de por qué la alquimia sexual, ¿no? El que esté en matrimonio,
pues obviamente al unirse en esa comunión sexual con su pareja, está trabajando con el fuego crístico, con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego del Kundalini. Está haciendo un trabajo crístico en ese momento. El que está soltero puede también, a través de los ejercicios de transmutación, empezar a trabajar con el fuego crístico, ¿no? Pues bien, el pilar de en el medio, que si ustedes se dan cuenta, el árbol de la vida tiene tres pilares o tres columnas. La de la derecha es muchas veces conocida como, dependiendo, a veces las cambian una y el otro, también depende de la tradición, pero una es la misericordia y otra es la justicia. Y la parte central lo forma la columna del equilibrio, el pilar del centro, que está formado por Keter, Daat, Tiferet, Yesod y Malkot, ¿no? Espero que lo puedan aquí ustedes ver. Bueno, este pilar representa el equilibrio entre las fuerzas expuestas de los pilares de la misericordia y la justicia, simbolizados por los canales de Ida y Pingala en el cuerpo humano. Daat, aquí, el sefirot oculto, es el misterio de la unión sexual esotérica, Shiva Shakti, en Yesod. Aquí se encuentra la clave de la generación y regeneración, ya que la magia sexual permite al iniciado equilibrar las polaridades y manifestar al Cristo como el gran equilibrador. Recuerden que el Cristo es el gran reconciliador, el que viene a unir los opuestos. Por eso se manifiesta él principalmente en la columna del centro. Y todo este centro, lo que reconcilia ambos opuestos es el trabajo con la sexualidad. Porque en la sexualidad, ¿qué sucede? Se concilian los extremos. Hombre y mujer se vuelven una unidad. La diversidad o la polaridad se unen. Y es justamente lo que Cristo viene a hacer. Daat nos habla de ese misterio, del misterio de la unión, el misterio de la sexualidad, ¿no? Que en muchos árboles sefilóticos pues no existe, no lo ponen, no lo representan, incluso algunos cabalistas pues dicen que eso no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que está oculto. Esto es lo que comentaba hace un momento. El sistema nervioso simpático actúa como mediador entre el cuerpo, el alma y el espíritu, equilibrando las polaridades, o amor, odio, exaltación, decaimiento. En el contexto gnóstico, este equilibrio permite al iniciado integrar el fuego del Cristo y avanzar por el sendero de la flecha hacia la autorrealización. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos está el sistema nervioso, podemos dividirlo en tres aspectos. El sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? O también se conoce como los tres cerebros, el cerebro reptiliano, que es el sistema más primitivo, o cerebro más primitivo que conforma nuestro cerebro, en donde se encuentran básicamente todos nuestros instintos, ¿no? Los instintos de sobrevivencia, lo que nos hace ser de cierta forma animales, ¿no? El sistema límbico, que es el sistema que ya empieza o que se encarga de las emociones, ¿no? Y el sistema central o el cerebro como tal, ¿no? Que es el que se encarga de elaborar los pensamientos, o es el receptáculo de los pensamientos, ¿no? Es el intelecto, de cierta forma. Entonces, estos tres sistemas nos ayudan a reequilibrar la polaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático tiende hacia cierta actividad y el sistema nervioso parasimpático regula las actividades del simpático y viceversa, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte, que yo se los invito a que posteriormente lo estudien, o si tienen la oportunidad de ver el canal de YouTube, ahí viene explicado esto con más amplitud. Bueno, esto ya lo vimos, Cristo como el gran reunificador, y el conciliador es el que une, ¿no? Ahora, en el Evangelio de Felipe, en el Evangelio de Felipe se nos dice que el camino a la unidad, el camino que hace Cristo, que debe ser Cristo en nosotros, es a través de los sacramentos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir viendo, esto lo vamos a pasar así muy, muy rápido, ¿sí? Como quiera la presentación se las voy a compartir hoy mismo, para que ustedes puedan profundizar más en este aspecto. El bautismo, ¿no? Que es el primer sacramento, purifica el alma de los complejos psíquicos y la ignorancia, preparando al iniciado para los misterios superiores. Es el primer sacramento, y esto nos recuerda, de acuerdo a la revelación del maestro Samuel Weor, que el sacramento es un pacto de magia sexual, es un pacto en el cual el bautizado debe tener conocimiento de lo que está sucediendo en ese ritual, porque se va a comprometer a trabajar con el fuego y con el agua, es decir, a cuidar las aguas sexuales, a trabajar con las aguas
del bautismo, que esto ocurre en esfera de Yesod. Para ser claros, es el trabajo de la purificación de la energía sexual, ¿no? Luego viene la unción. Es decir, la unción o crismación consagra el alma con el crisma, un aceite que simboliza el fuego divino. El Evangelio de Felipe explica, es de agua en un bautismo, es de fuego y de luz en la unción. El fuego es la unción, la luz es el fuego. Aquí el maestro lo asocia a este aspecto cuando de Yesod se asciende hacia Tiferet, ¿no? Es como la encarnación del Cristo íntimo. La Eucaristía integra el logos en el alma mediante el pan y el cáliz de vino y agua, que representa la sangre de Cristo. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque todos conocemos el ritual de la Eucaristía, que es un rito, una ceremonia en la cual el sacerdote pide por misericordia el descenso de Cristo, el descenso de la energía crística al pan y al vino. Entonces todos aquellos que comen ese pan y ese vino, o la hostia y el vino, están recibiendo la energía de Cristo. ¿Para qué? Para ayudarse en su desarrollo de trabajo espiritual. Por eso es muy importante que nosotros podamos asistir a prácticas de la Eucaristía, ¿no? Ya sea dentro de la iglesia gnóstica, o también pueden, si no tienen acceso a ninguna de estas iglesias, pues podemos asistir a una iglesia católica, ¿no? Porque al final, en ese momento, también se está realizando ese rito. Y de que en esa hostia que nos da el sacerdote, existen también la fuerza crística, que va a ayudar a toda la gente que de buena fe va a comulgar. Entonces, es importante que nosotros, cada que podamos, nos estemos alimentando de la fuerza de Cristo a través del pan y del vino para ayudarnos en ese proceso de reunificación, ¿no? Fíjense cómo Él, a través de los sacramentos, Él también nos va ayudando, ¿no? La redención, un segundo bautismo, libera el alma de los arcontes mediante una declaración mística, ¿no? Luego tenemos la cámara nupcial, que es justamente, vendría siendo aquí lo que es la unión de las almas. El alma humana se une al alma espiritual. Lo humano se vincula nuevamente a lo divino. Entonces, esto también es muy interesante, todo ese proceso que se va haciendo en el cuerpo físico, astral, mental, causal, y cuando llegamos al cuerpo causal y logramos la encarnación del alma, entonces el alma humana, lo que encarnamos en el cuerpo, en el mundo causal, es el alma humana, es el Cristo se hace humano. Entonces ahí debe de hacer un trabajo superior el Cristo íntimo, ¿sí? El alma humana. ¿Para qué? Para lograr fusionarse con la parte divina, esa parte que no cae. ¿Se recuerdan? Eso es muy interesante porque si recordamos el mito de Sofía, cuando Sofía se aleja de la plenitud siguiendo la falsa luz del obstinado, del demiurgo, va descendiendo y llega a un punto en que es detenida por el límite. Entonces, cuando es detenida, una parte de Sofía se separa de ella. Una cae al mundo material y otra queda en el mundo espiritual, ¿no? O en la plenitud. Eso también pasa en nosotros. Nosotros tenemos una alma divina y una alma humana. El alma divina no cae, ella permanece en la plenitud, que está formada justamente por estos sefirots, miren, que vendría siendo Chesed, Geburah, Chokmah, Binah y Keter. Esos 4 sefirots no descienden a la creación, a la manifestación. Están dentro, digamos, del espacio divino. En cambio, Chesed, Tiferet, Hod, Netzar y Malkut, todos ellos pertenecen al mundo de la manifestación. Estamos hablando del mundo de las 7 regiones, ¿no? De la manifestación. Entonces aquí en Tiferet recibimos el Cristo íntimo, y aquí en Chesed el alma humana. Entonces, cuando hemos logrado la creación de los cuerpos existenciales del ser y los hemos publicado a través de la energía sexual y a través del trabajo con la muerte del ego, logramos la encarnación de Cristo, porque Él nos va a ayudar en todo ese proceso, y también encarnamos el alma humana. El alma humana está conformado por todos estos cuerpos. Cuando estos cuerpos se purifican, nos volvemos humanos. Por eso un maestro auténtico, considero desde mi perspectiva, un maestro real, pues es un maestro, alguien que ha fabricado estos cuerpos, se humaniza.
entiende el sufrimiento y el dolor del ser humano, ¿no? Se vuelve más humano, es consciente de su humanidad. Entonces no se convierte en un dictador, no se convierte en un abusador, no se convierte en alguien que abusa de la gente. Digo esto porque hay muchos líderes o maestros espirituales, tanto dentro como fuera de la gnosis, que son considerados como maestros, ¿no? Pero que lamentablemente abusan de la buena voluntad de los estudiantes. Entonces, sufren explotación, sufren abuso, sufren manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, los hechos demuestran que a lo mejor ellos no han alcanzado ese grado de humanidad, no han alcanzado su alma humana. Pues bien, el misterio o el bautismo de la cámara nupcial nos está hablando de esto, cuando el alma humana, que es Chesed, se fusiona con Geburah. Geburah es el alma divina, y en ella, de cierta forma, están todas estas cualidades de Keter, Jokmah y Binah, están sintetizadas en Geburah, el alma divina. Por eso el primer acercamiento hacia la divinidad es ella, Geburah. Ese es el misterio de las almas gemelas. Chesed, alma humana, Geburah, alma espiritual. ¿Vale? Y aquí ya empieza ahora sí la reunificación hacia la plenitud. Por eso aquí nos dice que el último paso pues es la cámara nupcial, donde lo humano se fusiona o se reintegra con lo divino. Todo esto, el proceso iniciático, es lo que hemos estado viendo y que es parte de lo que se llama como la soteriología, el proceso de salvación, que esto implica un trabajo dinámico y activo por parte de la conciencia. Cristo desciende, pero ahora es nuestro deber también trabajar, ¿no? Ahora, vamos a ver este apartado sobre Cristo y Lucifer, que es bastante interesante porque es parte también de todo este conjunto del drama cósmico, del drama de la revolución interior, ¿no? Bien, aquí existe, miren, un poema bello que escriben a Lucifer, ¿no? Dice a Lucifer: ¿cómo caíste del imperio al suelo, lucero augusto, hijo de la aurora? ¿Cómo es que estás en el averno ahora, sufriendo en las tinieblas con su velo? Y te calcina el divinal anhelo que como infierno en tu conciencia aflora, de retornar al astro donde mora el Padre eterno en tu perdido cielo. Fue voluntad de Dios, en su sapiencia, que descendieras al ígnito plano y en los evos subir con más conciencia. Me conmueve tu drama sobrehumano,